Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, continuamos entonces con nuestros audios sobre la temática del Santo Rosario. Después de haber abordado todos estos temas que nos llevan a la comprensión sobre la historia del Santo Rosario, su evolución en el tiempo y cómo llegó a configurarse esta oración cristiana, después de tener datos claros y precisos que nos hacen entender que Santo Domingo de Guzmán, como tal, el personaje histórico, no es el creador del Santo Rosario, sino más bien su orden, la orden dominica, fue la gran difusora de la oración del Santo Rosario y que se utilizó esta herramienta de fe, esta arma espiritual, como una manera de combatir la herejía por su alto contenido doctrinal, catequético, espiritual y bíblico, y que a su vez esta formación nos ha permitido entender que varios personajes jugaron un papel importante en el desarrollo de la oración del Rosario como la conocemos, que pasando esta oración por distintas etapas, desde iniciar con repeticiones sutiles de ejaculatorias, luego de invocaciones de piedad, luego de Padre Nuestro, llega finalmente a culminar en la repetición continua de la Ave Marías. Y va a ser esta última etapa la que va a dar paso luego a la configuración de la oración del Rosario, meditando los misterios de nuestra salvación, dividiendo esos misterios en décadas, es decir, en 10 Ave María, la meditación de cada uno de esos misterios, y poco a poco se va a ir configurando este modelo de los tres misterios, los tres tipos de misterios, gozosos, dolorosos y los gloriosos, con las 150 Ave Marías, y que muy posterior en el tiempo aparecerá una nueva propuesta de oración, la de su santidad el Papa Juan Pablo II, llamada los misterios luminosos, para añadirlos a la tradición histórica de la oración del Rosario y poder así contemplar de una forma más global todos los misterios de la vida del Señor, incluyendo la parte de la vida pública del Señor. Entonces, esto es lo que hemos logrado comprender, que Santo Domingo de Guzmán, según este predicador de la orden de los padres dominicos, Salano de Rupe, tuvo una visión mística donde, según lo que él narra, Santo Domingo recibe de la mano de Nuestra Señora, de las manos de la Virgen, el rosario como instrumento contra la oración albigense del siglo XII, siglo XIII, allá surgido en el sur de Francia, pero que esto realmente con la historia y con los datos históricos que se tienen no concuerda, no concuerda. Se puede decir que es una tradición oral, una tradición de fe entre los dominicos y que puede tener algo de verdad en cuanto a la inspiración que la orden ha recibido para poder difundir el Santo Rosario. Y pues la figura, la presentación de la orden es el Santo Patriarca Domingo de Guzmán. Por ello pues no está tampoco fuera de lugar el poder afirmar esto, y por eso los santos padres de la Iglesia, los papas, han afirmado también a lo largo del tiempo esta cuestión, ¿no? A Santo Domingo como gran recibidor y difusor del Santo Rosario, pero entendido esto como la orden dominica. Muy bien, pues hablemos ahora de la oración que más se repite dentro del Santo Rosario. Nos referimos a la repetición continua del Ave María, esta oración llamada anteriormente la salutación angélica.
Ya vimos cómo se compuso en el tiempo el Ave María. Ya hemos dicho que primeramente lo que se repetía eran las palabras del ángel, que poco a poco se fueron agregando las palabras de Santa Isabel, todo esto contenido en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, por si algún hermano no católico está preguntándose de dónde sale esta oración. Le recomiendo, vaya, léase los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas y ahí encontrará la respuesta que usted busca. Y podremos ver después como en el tiempo también la Iglesia, dando respuesta a estas palabras de Dios por boca del ángel y por boca de Isabel, va a componer la segunda parte de la oración. Vamos a profundizar ahora un poco más este tema con la doctrina católica al respecto. Y para ello quiero presentarles lo que el Catecismo de la Iglesia Católica aborda sobre la cuestión del Ave María, especialmente entre los numerales 2673 al 2679. Esta parte del contenido que les estoy mencionando se va a ubicar precisamente dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, edición de 1983, en la 4ª parte del Catecismo sobre la oración cristiana. Este tema va a estar dividido en distintas secciones y dentro de la primera sección que se titula La oración en la vida cristiana, ¿qué es la oración? Ahí la Iglesia nos va a instruir en distintos capítulos sobre cómo ha venido configurándose la oración cristiana. Y en el capítulo primero va a tocar la cuestión de la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y en el segundo capítulo, que es el de nuestro interés, va a tocar el tema de la tradición cristiana. La tradición cristiana de la oración. Para que así veamos cómo esta oración en el tiempo se ha constituido. Y en este capítulo, en el artículo 2, hablando sobre el camino de la oración, vamos a encontrar este subtema que se titula En comunión con la Virgen María, en comunión con la Santa Madre de Dios, en comunión con la Santa Madre de Dios. Y ahí vamos a empezar a ver estos numerales para entrar en detalle hablando sobre el Ave María. Comencemos pues ahora a ver cada uno de estos numerales. Y como siempre les recomiendo, si pueden tener el texto del Catecismo a mano, sería muy bueno, muy de desear. Y como siempre voy añadiendo más de algún comentario con información importante para poder reforzar los contenidos que aquí se nos proporcionan como datos de fe, para que nosotros pues conozcamos mejor nuestra vida orante y sobre todo esta oración tan hermosa que dedicamos a la Santísima Virgen María. ¿Qué puedo decir? Esta oración tiene iniciativa divina, porque ha sido el Señor el primero que en el Evangelio de Lucas comienza mostrándonos la manera en que Él saluda a la que será la madre de su Hijo Jesucristo. Y luego, cuando la Virgen proclamará, llena del Espíritu Santo, el Magnificat, dirá nuestro Dios por boca de ella, que la llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera la llamarán? Pues al igual que la ha llamado Él. Ave María, gracia plena. Esa es la manera. Y por eso pienso yo que esta inspiración tan hermosa tiene su intención, tiene su núcleo, su semilla de nacimiento en Dios, en el corazón del Dios que la ha amado tanto. Y por eso, si Él la ha amado tanto, yo no puedo despreciar a la Santísima Virgen María. No puedo no amar con locura e intensidad a aquella mujer a la que Dios ha amado primero de esta manera y que Él mismo me ha enseñado cómo amarla y cómo dirigirme a ella. Esta es la verdad, queridos hermanos. Comencemos con el numeral 2673. Dice el Catecismo: en la oración, el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único, Jesucristo, en su humanidad glorificada. Y por medio de ella y en ella, nuestra oración filial, es decir, como hijos, nos pone en comunión en la Iglesia de la que somos miembros, con la Madre de Jesús. Nos pone en comunión con la Madre de Jesús. Aquí el Catecismo nos está haciendo alusión sobre todo
a lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Por qué nos hace alusión a este texto? Porque el catecismo nos quiere mostrar que desde el principio la primitiva comunidad cristiana no desdeñó el hecho de que la Santísima Virgen María estuviese con ellos, les acompañara y orara con ellos. Al contrario, la tradición oral de la Iglesia, la tradición de los padres, ha sido siempre fortísima al respecto, en reafirmar el papel que jugó la Santísima Virgen María durante los primeros años del cristianismo. La importancia de que la madre, como le llamaban los apóstoles, madre a la Santísima Virgen, estuviese ahí con ellos. La presencia de la Madre del Redentor, sobre todo el lugar que tendrá la Virgen al haber sido confirmada la fe en Cristo después de la resurrección, cuando ya no podría caber ápice de duda en el corazón de los apóstoles y de los primeros seguidores de Cristo que tuvieron el privilegio de verlo resucitado, como diría el apóstol Pedro. Él y más de 500 hermanos pudieron constatar el hecho de la resurrección de Cristo. Si Jesucristo es Dios, ¿quién es esta mujer que se ha quedado al lado nuestro? ¿Quién ha sido tan digna de portar en su vientre al mismo Dios? Por ende, la Santísima Virgen María nunca fue para ellos una mujer cualquiera, una más. La tenían en alta honra y estima. Y si nosotros vamos a la tradición eclesiástica y vemos cuál fue la conducta de los apóstoles con la Virgen, el cuidado, la delicadeza, cómo incluso en el momento de su muerte se reunieron con ella y fueron auxiliados por ella en distintos momentos de su vida, como cuando el apóstol Santiago evangelizaba España y tuvo esta experiencia donde nuestra madre, aún estando en vida, se presenta delante de él para confortarle. La famosa devoción que tenemos en la advocación mariana de Nuestra Señora del Pilar, la más antigua de la historia del cristianismo. Entonces el papel de la Virgen fue sumamente importante y aparece orando desde el principio con la comunidad cristiana, en unidad con la Iglesia. Ella es parte de la Iglesia, es Iglesia con nosotros y modelo de la Iglesia. Por eso nuestra oración, que por el Espíritu Santo nos lleva a esta unión con el Hijo único, por ende también nos lleva a la unión con su Madre, la Santísima Virgen María, del cual Él ha tomado todo su cuerpo y toda su sangre, de las entrañas purísimas de Nuestra Señora. Unos con Cristo, unos con María. Esta ha sido una verdad de fe que sostiene la Iglesia desde el principio y que quedó por eso plasmado en los libros de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está plasmada la importancia de la presencia y compañía de la Santísima Virgen María. De hecho, ella en el capítulo siguiente la veremos que está ahí presente el día de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben precisamente al Espíritu de nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, cuidado con cómo tratamos a la Santísima Virgen María, porque la oración, que es comunión con Dios, que es comunión de amor con Dios, nos une también a ella, a Nuestra Señora. Continúa el Catecismo en el numeral 2674. Desde el sí dado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Esto lo reafirma la Iglesia en la Lumen Gentium numeral 62. Recordemos este hermoso documento del Concilio Vaticano II, que al final pues presentará a la Santísima Virgen como Madre de la Iglesia, y esto lo confirmará su santidad el Papa Pablo VI, con este título que le da a Nuestra Señora, Madre de la Iglesia. Entonces, aquí nos quiere decir el Catecismo primero que nos demos cuenta quién es María. Y nos lo presenta
de polo a polo, dos extremos, como hace la Biblia cuando quiere representar totalidad, siempre habla de extremos. Dios hace brillar su fuerza, su majestad, desde el alba hasta el ocaso, es decir, de un extremo al otro del día, es decir, todo el día, siempre. Entonces la Biblia cuando habla de totalidad lo presenta con dos extremos, pues ahorita el catecismo en este numeral nos quiere presentar estos dos extremos para decir la totalidad de la vida de la Virgen ha sido una entrega total al Señor. ¿Y por qué su importancia? Porque ella ha sido toda de Él. Por eso nos habla desde el sí primero, el sí a la anunciación, que más que un sí como reafirmación, en cuanto a la Virgen habla de disposición. Por eso la Biblia presenta el texto como tal en griego, las famosas palabras del hágase, hágase, el que decimos en latín fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Ese sí de María es una disposición plena a la voluntad de Dios. Hágase lo que Dios ha querido. Y esa disposición a la voluntad de Dios lo mantuvo en todo momento, en el servicio que fue hacer a Santa Isabel, en todas las circunstancias de su vida que le tocó vivir en la infancia de Jesús, desde el hecho incluso de moverse con José al pueblo de él, desde el hecho de hacer nacer a su hijo o tener que verlo nacer en aquel lugar humilde, las condiciones de persecución que vivía por ser la madre del Mesías, cuando el rey Herodes quería matarles, tuvieron que huir a Egipto, y toda la disposición que tuvo la Santísima Virgen María a cuidar de nuestro Señor, enseñarle, educarlo en todo lo que tenía que ser educado, desde enseñarle los primeros pasos hasta comer. Increíble todo esto, el papel de la Virgen. Y posteriormente la vamos a ver activamente presente en los momentos del ministerio público de Jesús, andando con él al punto tal que incluso el primer gran signo, el primer gran milagro que abre la apertura del corazón de los discípulos a la fe en Cristo, es precisamente llevado a cabo por intercesión de María, porque la madre le solicita a su hijo que actúe en favor de unos esposos que no tenían vino en la boda de Caná, donde ella era la invitada. Ella era la invitada, estaba invitada María, la madre de Jesús, y Jesús con sus discípulos. Es decir, incluso la boda eran conocidos de María, y María lleva a su hijo. Y ahí, en medio de esa situación que pudieron vivir aquellos esposos conocidos de la Santísima Virgen María, ella intercede ante una necesidad que se presenta. Y la vemos en todo momento con Cristo, incluso en el momento más difícil, cuando todos los demás apóstoles le abandonaron y solo estuvo ahí Juan, era María, la madre del Señor, quien iba con él. Y por eso la Escritura nos la presenta al pie de la cruz, y la tradición ha conservado este bello momento del encuentro que tuvo Nuestra Señora con él en el camino de la cruz. Ahí iba nuestra madre, iba cerca de él, iba con él, haciéndole sentir su presencia amorosa y maternal. Aquella mujer que se abrió en toda la voluntad de Dios, ahora con su presencia en el camino de la cruz también está diciendo: hijo, esta es la voluntad del Padre, aquí estoy yo, la que he cumplido fielmente la voluntad de Dios, animándote a que tú tengas fuerza en el cumplimiento de la voluntad de tu Padre, el que te sostiene, el que te ha enviado. Esto es hermoso también, y la Virgen está ahí presente. Nuestra Madre recibirá a Jesús en sus brazos, sin vacilar. Nuestra Madre estuvo en todos los momentos de la vida de nuestro Señor, en la resurrección, en la venida del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, queridos hermanos! ¡Qué hermoso! Entonces, por eso el Catecismo dice que también esa maternidad que María ha ejercido en Jesús, también la ejerce sobre todos nosotros, que somos hermanos y hermanas de su Hijo, que hemos sido constituidos por Él, Jesucristo, su Hijo unigénito, en hijo de ella, en el momento en que le entrega al discípulo Juan, su discípulo amado, a este gran apóstol, al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y nos la entrega en la figura de Juan. Hemos sido constituidos en la figura de Juan, hijos de María, hermanos de Jesús. Y por tanto esta maternidad que la Santísima Virgen María ejerce sobre Jesús, la ejerce también sobre todos los que hemos sido constituidos hijos de ella, hermanos de Jesús, por el mismo Jesucristo. Ha sido la voluntad, el testamento de Cristo en la cruz ha sido que tengamos a María por madre y que ella nos tenga a nosotros por hijos, que nosotros hayamos sido constituidos hermanos de Él en el vientre purísimo de María por la intención de Jesús. ¡Qué hermoso! Y cuántos desdeñan,
¿Cuántos desdeñan de esta maternidad de nuestra madre? ¿Cuántos desdeñan de la voluntad de Cristo, del testamento de Jesús? ¿Cuántos aborrecen a la Santísima Virgen María y la rechazan como madre y señora? Rechazando en esto la voluntad de Jesucristo, Hijo de Dios. La voluntad del Mesías que en la cruz, en el árbol, el madero de la vida, donde estaba redimiéndonos y ejerciendo este misterio salvífico, nos entregó a Nuestra Señora y desdeñan el deseo sublime del corazón de Cristo de que ella sea nuestra madre. Pero ella ha sido así constituida. Y por el misterio que ella ha vivido y que confiesa a la Iglesia a través del dogma de la Asunción y que nuestra madre está al lado de él cumpliendo lo que dice precisamente el Salmo 44, que dice: de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Pues precisamente siendo ella presentada en el papel que tenía la madre del rey Salomón, que intercedió, Betsabé intercedió ante el rey por la súplica de sus fieles, pues igual nuestra madre está en este papel de intercesora por nosotros. Y como está viva a la derecha del Hijo, ahí de pie a la derecha enjollada como reina nuestra que es, pues ella está intercediendo por todos los hijos que ha dejado en esta tierra, que tiene en este mundo, que son los hermanos de Jesús y que van naciendo una y otra vez en el tiempo a través del santo sacramento del bautismo como hijos de Dios. Entonces la Iglesia aquí en este numeral nos está diciendo precisamente esto, que contamos con una madre que ejerce sobre nosotros esta dulce maternidad y que por ser nuestra madre nos va a auxiliar a todos los que estamos peregrinos todavía en este mundo, en medio de peligros y miseria, que nos va a auxiliar, va a interceder por nosotros, va a estar con nosotros como lo estuvo con su Hijo Jesucristo en el momento doloroso de la Vía Crucis. Y continúa aquí el catecismo. Jesús ciertamente es el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, aquí con este punto y coma que va a separar el catecismo, como diciendo, pero María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de él. Por tanto, María muestra el camino. Muestra el camino. Oigan bien, odigitria, que es esta palabra griega, viene de jodos, camino, que significa la que muestra el camino. La Virgen Odigitria, que es un ícono incluso que tienen los orientales, los cristianos orientales, la presenta como a la señora, a nuestra madre, que señala al niño como el único camino de salvación. La Virgen María muestra el camino. Ella es su signo, según la iconografía tradicional del Oriente y del Occidente. Así se le llama a la Virgen, la que nos muestra el camino, porque sabemos que el único mediador es Jesucristo. ¿El único mediador de qué? De la alianza nueva y eterna. Recordemos que la Escritura nos presenta a dos grandes mediadores. El mediador de la antigua alianza, que era Moisés, con el que se pactó precisamente en el monte Horeb, esta alianza entre el pueblo de Israel y Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y se nos dan los mandamientos. Pues en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se nos presenta una nueva alianza con un pueblo nuevo, el pueblo nuevo de Israel, que recibe la alianza del cuerpo y la sangre de Cristo. Tomen y beban todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no vendrá ninguna otra alianza más. Esta es la definitiva. Esta es la que ha sido constituida en la sangre del Hijo, en él. Y él es mediador de esta alianza. Entonces Jesucristo es el único mediador de esta alianza entre Dios y los hombres. Pero él, que es el mediador, el que intercede por todos nosotros, nos ha dado una madre que intercede ante él, que le presenta las súplicas al mediador, que le presenta nuestras intenciones al mediador, e intercede como intercedían también los apóstoles por los enfermos, los sanaban, los curaban con el poder de Cristo, siguiendo las recomendaciones también de los mismos apóstoles. Oren constantemente los unos por los otros, ofrezcan oraciones, es decir, intercedan por los gobernantes, intercedan por las comunidades, intercedan por mí que estoy encarcelado.
María es la primera entre todos. Ella es la que intercede. Y no solo intercede, María, nuestra Madre, es, como confirma aquí el Catecismo, pura transparencia de Cristo. Ella nos muestra el camino. Ella nos muestra el camino. Es el camino que nos conduce al camino. Si Cristo nos conduce al Padre, dirá San Luis María Griñón de Montfort, María nos conduce a Cristo. Y es que todos tenemos necesidad de ser guiados. Todos, queridos hermanos, todos. Decía el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Se nos pone como un punto de referencia que nos lleva a Cristo. Cuánto no más la Santísima Virgen María es digna de ser imitada porque es el punto de referencia por excelencia que nosotros tenemos hacia Jesús, su Hijo. Y no nos paramos a meditar en esto. Y los hermanos no católicos simplemente atacan a la Santísima Virgen María con fiereza, sin detenerse a pensar en esto. Y muestran un odio cruel y visceral que es propio del abominable, el demonio. Porque él es el que odia profundamente a nuestra Madre y Señora, la siempre Virgen María. Porque nunca la pudo tener atada bajo la ley del pecado. Porque nunca la pudo hacer caer en tentación. Porque ella pronunció el hágase, que Satanás no pudo pronunciar ante la voluntad de Dios. Porque ella manifestó la humildad. Ecce ancilla domina. He aquí la esclava del Señor. Ecce ancilla domini. He aquí la esclava del Señor. La humildad que Satanás no pudo manifestar. El demonio la odia y la ataca. Pondré enemistad entre ti y su descendencia. Así dijo el Señor en el Génesis. Y esta enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, esta enemistad entre la serpiente y la mujer, se manifiesta claramente en esto: el ataque que recibe la Santísima Virgen María por aquellos que, rebeldes a la voluntad de Dios, rebeldes a la voluntad de Cristo de constituir una sola iglesia, han querido seguir su propio camino y, viviendo bajo el espíritu de esta rebeldía, atacan con el espíritu de su padre Satanás a aquella que es la mujer, la que ha dado a luz a nuestro Salvador y Mesías. Pobre de nuestros hermanos que se niegan a ver con claridad lo que es nuestra Madre y lo que Dios ha querido constituir en ella. Siguen guiados por el espíritu del error y prefieren el error y el amor al error antes que a la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un espíritu que les hace permanecer en el error, porque ellos han decidido amar y abrazar el error antes que la verdad, como dice la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Continuemos, queridos hermanos. En el numeral 2675 va a decir lo siguiente el Catecismo: a partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias, hablando aquí de la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma, las iglesias que tradicionalmente se le llama a las comunidades fundadas por los apóstoles y que conforman a la Santa Madre Iglesia Católica, han desarrollado estas iglesias la oración a la Santa Madre de Dios. Miren qué importante. Desde la iniciativa que tenemos en la Escritura por parte de Dios con el saludo angélico, pues la iglesia, constituida en el tiempo, ha también desarrollado una oración, un modo. La oración es comunión de amor, un modo de tener comunión de amor con aquella que es nuestra Madre, dada a nosotros por Jesucristo en la cruz. Ha desarrollado una comunión de amor, es decir, oración, con la Santísima Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo, manifestada en sus misterios. Miren qué hermoso. Y aunque esta oración, esta comunión de amor es con María, no es el fin ella misma, sino es para que podamos unirnos más perfectamente y entrar en una comunión de amor más perfecta con aquel que ha nacido de sus entrañas purísimas, Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Es lo que la Iglesia nos presenta en la oración dedicada a María. Que toda la oración mariana es profunda y ciertamente
cristológica, que tiene a Cristo por centro, por fin. Va dirigida a Cristo. María nos lleva a su Hijo. Esto me parece sustancial, profundo, importante, que nos demos cuenta que toda nuestra devoción mariana en la Iglesia Católica es siempre cristológica. Que cualquier devoción mariana que quiera centrarse únicamente en la figura de María por ser María y que no lleve a Cristo es una devoción diabólica, errada, confundida, herética. Toda auténtica devoción católica de índole mariana es siempre un medio para unirnos más perfectamente a Cristo por medio de su madre, con la que Él está unida sustancialmente, con la que Él está unida en el corazón. Sustancialmente me refiero no a la sustancia divina, sino en la corporeidad. Cristo tomó esta sustancia del cuerpo de la Santísima Virgen María. Todo su ser, todo su cuerpo, su carne y su sangre son de la Virgen, porque no hubo intervención humana de varón para que Jesús viniese al mundo. Por tanto, Jesús está unido íntimamente con la Virgen María y ella está unida íntimamente con Él. Por eso, uniéndonos a María, nos unimos también a Jesús. Nos unimos también a Jesús. ¿Que yo puedo unirme directamente con Jesús? Sí, pero estoy lleno de imperfecciones. Estoy lleno de miserias, de pecados. La Virgen no tiene nada de eso, ni miserias, ni pecados, ni imperfecciones. Todo en ella es perfecto. Y por eso nos unimos a ella primero, para que nos enseñe el modo de unirnos más perfectamente a Jesús. Para que mi unión con Jesús sea purificada por esta unión con María. Para que ella me ayude como buena madre, interceda por mí. Y a través de este proceso de purificación que se gesta en el corazón inmaculado de María, yo pueda presentarme y unirme a Jesús más puro y más perfecto. Por eso yo voy primero a María. Porque si voy por mí mismo y me presento por mí mismo, me presento en harapos, con una vestidura impropia. Pero cuando voy por medio de María, ella llega, viene, me agarra, me desnuda de todo lo malo que tengo y me viste de un traje de gala, me prepara para presentarme ante su Hijo y así más dignamente entrar en comunión con Él. Ella es la antesala del cielo, que es Jesucristo su Hijo. Miren qué hermoso todo esto que no nos paramos a meditar. Entonces, toda oración mariana en iglesia es cristológica. En los innumerables signos y antífonas, continúa el catecismo, que expresan esta oración mariana, se alternan habitualmente dos movimientos. Uno, engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava y por medio de ella en todos los seres humanos, como lo cantó solemnemente la Virgen María, el Espíritu Santo inundándola en el Magnificat. Vayan a leerse y a meditar profundamente el Magnificat, Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55. Y el segundo movimiento presenta esto. El segundo movimiento confía a la Madre de Jesús la súplica y alabanza de los hijos de Dios, ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso todo esto. Dos son los movimientos que acompañan la oración mariana. El primero, una exaltación a la divinidad por lo que ha hecho en la Virgen. Nos muestra la grandeza de Dios. Dios te salve María, llena de gracia. ¿Quién saluda? ¿Quién es el que da ese salve? ¿Quién es el que da ese saludo? Dios. La oración va referida a Dios. Que Jaritomene, llena de gracia. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios. La perfección de Dios. La que está perfecta en Dios. La que es totalmente de Dios. Todo refiere a Dios en ella. La primera parte siempre, el primer movimiento de cualquier oración mariana es siempre dirigida a engrandecer las maravillas que Dios ha hecho en ella. Cualquier oración, oh soberana princesa. ¿Por qué soberana? ¿Por qué? Porque ha sido constituida reina por el que es rey. Porque es la madre del rey. Y esa era la reina en el antiguo Israel. No la esposa del rey, sino la madre del rey, la madre reina. La reina madre.
Cualquier oración. Bendita sea tu pureza. ¿Y quién le dio esta pureza? Se la dio Dios, porque es pura, porque Dios la mantuvo pura desde el primer instante de su ser concepción. Cualquier título mariano, cualquier palabra hermosa que dirijamos a María, toda hace referencia a Dios, porque ha sido Dios el que ha hecho esta obra maravillosa en ella. Obra portentosa de nuestro Dios. Y el segundo movimiento. Esta súplica, este dirigirse, esta ternura filial que nace en el corazón de nosotros, sus hijos, hacia ella, a buscar en la madre la ayuda, el consuelo. Nosotros, todos los que somos hijos, tenemos una madre que nos ha criado, que nos ha alimentado, que nos ha cuidado, a la que podemos ir confiadamente. Y si nos ha faltado la madre en la carne, hemos tenido muchas madres que Dios ha puesto en el camino, tías, abuelas, personas que nos han adoptado, gente que nos quiere, que nos han cuidado. Y es que la maternidad no habla tanto aquí de sangre, sino del acto del amor que se dona, se entrega por el otro, y que se vacía totalmente al darse al otro. Esta es la maternidad de la Virgen. Esta es la maternidad de la Virgen para nosotros. Y por eso nosotros vamos y le presentamos nuestras súplicas. Y agradecemos. En nuestras súplicas también. Cuando oramos y sabemos que ella nos escucha, agradecemos y alabamos a Dios. Y le presentamos a la Virgen alabanzas también, porque alabar a la Virgen es alabar lo que Dios ha hecho en ella. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Les repito, el Magnificat, vayan a meditarlo. Esto es lo que hacemos cuando alabamos a la Virgen, llamarla bienaventurada, bendita, bendita. Es de la que solo puede decirse cosas buenas, bendecir. Decir bien, lo que solo puede decirse de ella son cosas buenas, por eso la alabamos, porque Dios la ha alabado primero en este sentido. Es quien la ha bendecido, que Jaritomene, llamándola de esta manera. Es una alabanza que pronunció la boca del arcángel Gabriel a ella. Que Jaritomene. ¿Cómo no la vamos a alabar entonces nosotros? Esos son los dos movimientos de la oración mariana. Engrandecer a Dios y presentar nuestra súplica. Continúa luego el numeral 2676. Este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una expresión privilegiada en la oración del Ave María. Óigase bien, este doble movimiento que hemos tanto ahorita mencionado y que hemos explicado, dice el catecismo, ha encontrado una expresión privilegiada entre todas las oraciones marianas en la oración del Ave María, la salutación angélica. Y comienza aquí el catecismo a decir: Dios te salve María, y pone entre paréntesis, alégrate María. Dios te salve ha sido la manera en que en la tradición se ha querido construir esta primera parte de la oración, precisamente porque recuerden que el Ave María, cuando nace en la iglesia también, y es presentado como oración para recurrir a Dios contra las herejías, en esta índole apologética de defensa de la fe, para mostrar también quién es Jesús, hijo de María, y que todo lo que ha hecho el Señor en María ha sido para bien de la humanidad, pues la iglesia ha querido mostrar que estas palabras vienen de Dios. Dios te saluda María. Las palabras que va a dirigir el ángel, que al final en griego realmente es el Jaire María, alégrate María, Jaire, alégrate, son palabras que vienen de Dios. Por eso en latín, la oración que la iglesia nos va a heredar comienza Ave María. Ave María. Te saludo, María. Ave María. Pero ¿quién es la que saluda? ¿Quién envía esas palabras? Dios. Por eso en español se tradujo como Dios te saluda, María. Dios te salve, María. Salve, que es una forma que pues tal vez en español ya no lo usamos mucho, pero antiguamente sí se usaba para saludar a la gente. Salve. En italiano todavía se conserva. Y se dice salve como una forma de saludar a la gente. Así como decimos chao o hola en español, también se dice salve en Italia. Entonces aquí se sigue recordando esto, que este saludo viene de Dios. Y la palabra en griego es alégrate María. Hay en la actualidad un movimiento dentro de la iglesia que ha buscado entre los fieles cómo se rece ahora esta oración mariana, siendo un poco más fiel a los textos bíblicos. Y esto sobre todo ha venido de la inspiración de los biblistas, que quieren hacer que ahora el Ave María
se rece así por la gente. Alégrate María, llena de gracia. Pero ojo con esto, que aunque las palabras textuales están bien dichas, el sentir común de la iglesia que nos ha transmitido en esta herencia de la oración, la salutación angélica de esta manera, Dios te salve María, debe ser conservado. Porque esto nos une en el tiempo y nos identifica en el tiempo con aquellos cristianos que la han rezado así a lo largo de los siglos. Es una herencia que hemos recibido. Y si la hemos recibido, estamos llamados a comunicarla. En ningún momento decir Dios te salve María desdice, pierde, arrebata el sentido de las palabras del Alégrate María que están en la Escritura. Por decir Dios te salve María, no estoy siendo infiel a lo que los textos sagrados dicen. ¿Y qué es lo que está causando esto? ¿Qué es lo que está causando esto? Que ahora haya confusión en el momento de la oración y en vez de provocarse aquella comunión, aquella comunidad que había entre todos al orar a la Virgen, hay ahora dispersión y confusión. Porque de repente vamos a empezar el rezo del Santo Rosario y comienzan a rezar las Ave María y escuchamos unos hermanos diciendo Dios te salve María y otros diciendo Alégrate María, llena de gracia. Y el que dirige este misterio viene y dice Dios te salve María y el que dirigió el siguiente misterio dice Alégrate María y la gente que no sabe se confunde. Y la gente que no sabe se confunde. Y ya ni siquiera estamos teniendo comunión en la oración. Estamos dejando que el demonio incluso en estos pequeños detalles se meta, nos confunda y nos divida en la oración. Porque causa perturbación, causa incomodidad, causa disgusto, causa molestias. Si ya la iglesia nos heredó una manera de orar, recibámosla con humildad y transmitámosla con la misma humildad. Dios te salve María, llena eres de gracia. Eso no quita nada a las palabras bíblicas del Alégrate María. Entonces dejemos a un lado las preferencias subjetivas, ya sea que esto lo haya propuesto algún sacerdote, algún obispo, quien sea, y apeguémonos con fidelidad, con amor filial a lo que la Madre Iglesia nos ha transmitido y ha enseñado a transmitir. A rezar en español, Dios te salve María. Volvamos a lo que dice el Catecismo. Estas palabras, Dios te salve María, la salutación del ángel Gabriel, abre la oración de la Ave María. Es Dios mismo quien por medio de su ángel, el arcángel Gabriel, saluda a María. El ángel ha sido solo un medio para transmitir el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje hace referencia al emisor de este mensaje, que es Dios. Dios es el que está saludando a la Santísima Virgen María de esta manera. Nuestra oración se atreve a recoger, miren lo que dice la iglesia, se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava. Esa humilde esclava, como lo dice Lucas 1:48. Y alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. Dios se goza en ella, como dice la Escritura. Así como Dios se gozaba y encontraba deleite en Israel, también lo encuentra en la Santísima Virgen María. Sofonías 3:17. Entonces, miren qué importante. Nosotros nos atrevemos a recoger el saludo de Dios a María. Nos atrevemos a pronunciar las mismas palabras que Dios ha pronunciado. Se las pronunciamos a ella. Y cómo la Virgen no va a hallar gusto en esa oración. Si está escuchando una y otra vez aquellas palabras con las que dará inicio su papel de forma más activa en toda la historia de la salvación. Aquel saludo que la llevará a ella a pronunciar el fiat. Porque ciertamente su papel ya había sido preanunciado con el protoevangelio en el libro del Génesis. Y ya su papel había empezado a desarrollarse con el hecho de haber sido concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Pero aquí ahora es ella en primera persona, activamente, la que va a empezar a participar por medio de su respuesta a esta propuesta de Dios por medio del ángel. Entonces, qué hermoso. Nosotros recogemos las palabras de Dios y se las vamos a decir a la Virgen. ¿Cómo va a ser malo repetir las palabras de Dios contra aquellos que nos acusan de que estamos nosotros recitando una oración satánica, he oído decir por ahí, que es diabólica la oración del Ave María? ¿Usted está llamando Satanás a Dios? ¿Usted está atreviéndose a llamarse diablo, señor de las tinieblas,
al Padre de los cielos, al que ha dirigido este saludo por medio de su ángel a la Santísima Virgen María, su humilde esclava. Cuidado con las palabras que salen de su boca, querido hermano. No vaya a anatemizar su vida pronunciando cosas que no son. La Iglesia se alegra y se regocija en poder saludar a la Virgen con las mismas palabras que Dios la ha saludado. Dirigirse a ella, nuestra Madre, de la misma manera que Dios se ha dirigido. Con este gozo en el corazón, con esta alegría que Dios mismo ha encontrado en la Virgen y que por tanto le dice: alégrate, María, llena de gracia. Jaire María. Qué hermoso. Llena de gracia, el Señor es contigo. Continúa la oración. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. ¿Por qué es llena de gracia? Porque el Señor está con ella. En ella está la plenitud de Dios en este sentido. La plenitud de la gracia. El que charitomene, esta palabra griega, no puede ser exactamente traducida en todo su sentido en el español. Porque esta palabra denota un estado donde se estuvo, se está y se estará. Es decir, en el tiempo no ha habido un momento en que María no haya tenido gracia. No ha habido un momento en el que María no tiene gracia. Y no habrá un momento en el que María no tenga gracia. Por eso es que la Iglesia, con mucha alegría, con mucho gusto, ha definido solemnemente esta verdad de fe, este que llamamos dogma mariano, la Inmaculada Concepción. Que María ha sido concebida inmaculada en el vientre de Santa Ana. Es decir, que la Virgen, en el momento en que vino a existir en esta realidad temporal en la que todos nos encontramos, ella fue concebida en el vientre de Ana como una mujer sin pecado alguno, creada en estado libre de pecado. Y esto no es nada imposible si Dios lo hizo con Adán y Eva, que fueron creados en estado puro total. ¿Por qué no iba a hacer Dios lo mismo con la Virgen María? ¿Qué acaso no podía? Claro que podía. Quería, claro que quiso, porque él así lo anunció en el protoevangelio a esta mujer que tendría enemistad con el demonio. Si María hubiera tenido un solo pecado, aunque sea el pecado original, heredado por todos los demás seres humanos, entonces María hubiera sido amiga de Satanás, aunque sea en ese momento, porque el estado de pecado nos lleva a la amistad con el demonio, y por tanto María no hubiera sido la mujer de la profecía. Pero Dios, que prometió a esta mujer que tendría enemistad contra Satanás, quiso preservar a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado. Por eso es que la Virgen también, en su concepción, ha sido inmaculada, ha estado libre de pecado. Por tanto, llena de gracia también en ese momento. Estuvo llena de gracia en el pasado, lo estuvo durante todo el tiempo que vivió con su Hijo, y lo está ahora que reina al lado de su Hijo amado. El Señor está con ella. Ese es el motivo. Ese es el motivo de por qué es llena de gracia. Porque Dios siempre está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia, Dios mismo. Como decía también Sofonías 3, 14 y 17, el versículo que hemos mencionado. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. Estas mismas palabras, este mismo sentido bíblico que presenta aquí el profeta Sofonías, es el mismo que encontramos en la salutación angélica para las palabras que refieren a la Santísima Virgen María. La alegría, el motivo de la alegría de María, figura de la Iglesia, nuevo Israel, y por tanto el nuevo Israel está figurada en ella, es que Dios está con ella. Ese es el motivo de la alegría, la presencia de Dios. María, en quien va a habitar el Señor, ella que va a ser tabernáculo purísimo, ella que va a ser la nueva arca de la alianza, porque la alianza es la sangre de Cristo, es Cristo mismo, el misterio redentor, y ella va a portar a Cristo pan de vida en su interior, como el arca mantenía las tablas de la ley en su interior y mantenía el maná del cielo. Ahora la Virgen María en sus entrañas va a tener al pan vivo bajado del cielo. Juan capítulo 6. Ella es la nueva arca de la alianza. Alianza sobre la cual se posaba el Espíritu de Dios, en aquel lugar donde las dos alas de los querubines se tocaban en la tapa del arca. Ahí bajaba la presencia de Dios, bajaba el Espíritu de Dios y Moisés hablaba con Dios.
Pues ahora la presencia de Dios está en María. El Espíritu Santo la va a cubrir con su sombra. Dios mismo va a habitar en su seno. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, que menciona la Escritura. Es la verdadera arca de la nueva alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres, como dice Apocalipsis 21, versículo 3. Ella, María, es la morada de Dios entre los hombres. Qué hermoso. Si el antiguo templo de Salomón era una arquitectura construida con hermosura y embellecida, engalanada, con oros, con platas, con gemas, con piedras preciosas y con todo esto, porque ahí moraba el arca de la alianza, la antigua arca. Cuánto no más ahora el nuevo templo de Dios, que es María Santísima, va a estar adornada de tantas gracias y bellezas, de tantas virtudes, tantos dones. Cuántos elogios no recibía el antiguo templo de Salomón. Cuánto no es mayor, digna de elogio, la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Ella es dignísima de todo elogio que pueda salir de nuestra boca. Ella es la llena de gracia. Se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que se entregará al mundo para salvarnos. Qué hermoso, llena de gracia. Y continúa el catecismo desmenuzando el Ave María y dice: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro, en la oración cristiana que ha construido la iglesia, hacemos nuestro el saludo de Isabel. Ya hicimos nuestro el saludo de Dios, ahora hacemos nuestro el saludo de Isabel. Ya hicimos nuestra la primera parte, un saludo divino, ahora hacemos nuestro un saludo humano que está lleno también de palabras divinas. Repetimos las palabras de aquella que será la madre del precursor del Mesías, la prima de la Virgen, Santa Isabel, esposa de un sacerdote del antiguo Israel. Gente que esté en contacto con lo sagrado. La gente que esté en contacto con lo sagrado reconoce lo que obra de Dios. Y por eso Isabel reconoce lo que Dios ha hecho en María Santísima. Y la saluda con estas palabras: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y yo, que me digo que soy hijo de Dios y miembro de la iglesia, porque he sido bautizado, porque he sido redimido por Cristo, porque tengo a Jesús como mi Señor, ¿no voy a reconocer acaso lo que Dios ha hecho en la Santísima Virgen María y a pronunciar con mis labios las mismas palabras que aquella mujer, que también estaba llena de las cosas de Dios, reconoció y pronunció a la Santísima Virgen María por ver lo que Dios había hecho en ella? Bendita tú, diré yo con Isabel, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el saludo de Isabel, que llena del Espíritu Santo pronunció estas palabras. Lean Lucas 1:41. Lucas 1:41. En pocas palabras, aquí se nos está diciendo que es el Espíritu Santo quien lo va a decir por boca de Isabel. ¿Y quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, Dios mismo. Dios por boca de Isabel va a pronunciar estas palabras. El Padre de nuestro Señor ha saludado a la Virgen María como la Quejarito Mene. Y el esposo de la Santísima Virgen María, el que la ha cubierto con su sombra y ha hecho concebir en sus entrañas purísimas a nuestro Señor, ahora el esposo dirigirá por boca de Isabel esta otra alabanza: bendita tú entre las mujeres. ¡Qué hermoso! Estamos repitiendo las palabras de Dios. De Dios. Isabel es la primera en la larga serie de las generaciones que llamará bienaventurada a la Virgen María, confirmando lo que dice Lucas 1:48. Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Es la primera en la larga serie de las generaciones que va a llamar de este modo a la Santísima Virgen María. Bienaventurada la que ha creído, Lucas 1:45. María es bendita entre todas las mujeres porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra, como lo dice Génesis 12:3. Ahora, por su fe, María vino a ser la madre de todos los creyentes, todos los que nos decimos que creemos en Jesús. Ahora tenemos a María por madre. Y eso es por su fe.
Si por la fe que tuvo Abraham le podemos decir Padre Abraham, y hasta hay un canto, Padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también. Hasta hay un canto que dice así, que muchos lo hacen nuestros hermanos separados. Ahora, ¿cuánto nomás? Por su fe no voy a llamar a María mi madre. Ella es la madre de todos los creyentes. Si Abraham es el padre de todos los creyentes, pues la fe de María, que fue aún más grande, porque Dios lo que hizo en ella es mayor que lo que hizo en Abraham. ¿Cómo no voy a llamar yo a María madre de todos los creyentes? Todas las naciones, gracias a esta fe de María, todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma de Dios. Jesús, el fruto bendito de su vientre. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y no lo entendemos, hermanos. No lo queremos ver. ¿Por qué nuestros hermanos no católicos se niegan a ver esto? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren ver la profundidad de la oración mariana que nosotros los católicos recitamos? Que es profundamente bíblica. Profundamente bíblica. Bendito el fruto de tu vientre. Y coronamos estas palabras de Isabel con el nombre de aquel que es el fruto de su vientre. Jesús, Dios salva. Fue el Papa Urbano IV, en el siglo XV, en el año 1483 para ser exacto, el cual mandó añadir la palabra Jesús a cada Ave María para conservar el núcleo cristológico de la oración de Jesús. Es decir, al final de cuentas, es volver a lo que ha dicho ya el catecismo, que toda oración mariana refiere a Jesús. Toda oración mariana refiere a Jesús. Y el Ave María, en su primera parte, que así era rezado durante muchos siglos por la Iglesia, concluía este momento, estas palabras bíblicas, con el nombre del Señor. Porque a Él va dirigida toda la oración y todo el sentido de esta oración. Y fue el Papa Urbano IV, en el año 1483, repito, quien mandó añadir esta palabra a cada Ave María, el nombre de Jesús. Continúa, ya estamos por terminar, continúa el numeral 2677. Nos va a decir aquí algo, ¿verdad? El padre Jorge Loring, voy a añadir. El padre Jorge Loring, en su obra Para Salvarte, la enciclopedia del católico, que recomiendo que todos puedan tener, incluso la pueden bajar como una aplicación para sus dispositivos móviles, que la segunda parte del Ave María la hizo el pueblo de Dios como una oración que nace fruto de las declaraciones del Concilio de Éfeso del año 431, donde se ratificó el mayor título de grandeza de la Santísima Virgen María, el de Madre de Dios, y primer dogma mariano. Ella es Mater Dei, Madre de Dios. Entonces, cuando el concilio se celebró, y es un concilio cristológico, profundamente cristológico, que pudo el concilio disipar las herejías que se tenían en torno a la divinidad de Jesús, precisamente en ese mismo concilio, el ratificar ante los herejes la fe de la Iglesia de siempre, que es que Jesús es Dios, pues la Iglesia también confiesa a la vez que aquella mujer, que es la madre de Jesús, por ser Jesús Dios, ella es también la madre de Dios. Esto es una verdad de fe católica, es una verdad de fe cristiana, es una verdad de fe bíblica. Si Jesús es Dios, María es madre de Dios, porque Jesús ha sido Dios desde siempre. No ha habido un momento en que Jesús llegase a convertirse en Dios. Dios ha sido Jesús desde siempre, porque si no lo fuese desde siempre, ¿en qué momento llegó a ser Dios? ¿En qué momento llegó a ser Dios? Si Él ha sido Dios desde siempre, y por eso ha obrado desde siempre los milagros, por eso actuó desde siempre como actuó, tenía la conciencia plena de lo que tenía que hacer, de su misión. Estaba en el templo, se le había perdido a su padre desde muy pequeño, porque estaba haciendo la obra de su padre, predicando. Lo fueron a adorar los Reyes Magos. La Biblia nos muestra que desde el principio es considerado Jesús como Dios, y por tanto la Virgen es Madre de Dios. Por eso la segunda parte de la oración del Ave María, que va a dirigir al pueblo de Dios, Santa María, Madre de Dios, tiene ahí su origen en la alegría, en el gozo que la Iglesia siente después de la celebración de este concilio, el concilio de Éfeso del año 431, siglo V de la era cristiana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, ya lo hemos dicho. ¿Por qué santa? Porque ella es la que tiene la plenitud de gracia, la Jaire María Quejaritomene, la Quejaritomene. Madre de Dios, ya lo estamos explicando, porque es la Madre del Señor. En nuestro canal,
tenemos también videos donde explicamos en mayor detalle cada uno de los dogmas marianos. Pueden ir a él, referirse a él y buscar estos videos. Ruega por nosotros. Ya hemos explicado que es nuestra intercesora, que está a la derecha del Hijo como madre, reina madre, rogando por nosotros. También tenemos videos sobre eso. Con Isabel nos maravillamos y decimos: ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Lucas 1:43. ¿Cómo le está llamando Isabel a María? Madre del Señor. En la Biblia, en la Escritura, en el griego original, el título que aparece en esas palabras de Isabel es Kyrios. Kyrios, que no es solo Señor como lo traducimos en español, que viene más de sen, como es senil, es decir, alguien mayor, sino Kyrios es el Dios único, el verdadero Dios. ¿De dónde a mí que venga la madre de Dios a verme? Le está diciendo Isabel. Aquí estoy explicando el sentido bíblico, aquí no estoy cambiando las palabras de la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso se le hizo fácil a la iglesia confeccionar esta segunda parte de la oración del Ave María de esta manera, tomando también palabras de Isabel. Madre de Dios, la madre del Kyrios. La madre del Kyrios. Meter Kyriou, la madre del Kyrios. Porque nos da a Jesús, su Hijo. María es la madre de Dios y madre nuestra. Podemos confiarle, dice el catecismo, todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros, como oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Cada vez que oramos a María y con María, lo que estamos diciéndole a Dios, a quien va referida a nuestra oración, es esto: Fiat novi secundum voluntas tua, hágase en nosotros según tu voluntad, hágase en nosotros tu palabra, hágase en nosotros tu designio. Esto es lo que le estamos diciendo realmente a Dios cuando oramos a María en esta segunda parte de la oración del Ave María. Y al final concluimos nosotros con un reconocimiento de nuestra condición humilde y necesitada de su intercesión, pidiendo, implorando desde el corazón de hijos su auxilio. Ruega por nosotros pecadores. Es una confesión de fe que hacemos también, que tenemos necesidad de Dios porque somos pecadores. Él es el único santo entre los santos. Él es el verdadero Dios y por eso acudimos a Él. Ruega por nosotros porque somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En ese momento de combate final, ese momento decisivo, donde será echada nuestra suerte, como decimos, y nuestro destino final será pronunciado por boca del justo juez, pues pedimos también la intercesión de nuestra Madre. Acuérdate de mí, incluso en ese momento, aunque falle, aunque por mi debilidad, por mi imperfección, por mi condición de pecador, pueda yo fallarle a Dios, que por tu intercesión de madre, que siempre viene en socorro de sus hijos, pueda yo alcanzar la salvación final. Con esto, dice el catecismo, pedimos a María que ruegue por nosotros. Nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa, a la Panagia, la Toda Santa, la Quejaritomene. Nos ponemos en sus manos, ahora, en el hoy de nuestra vida, y también en el momento de nuestra muerte. Y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora ya ese momento final de nuestra vida, que esté presente en esa hora, como lo estuvo en la muerte en cruz de su Hijo. Ella estuvo en la muerte de Jesús también. Y que esté presente también en mi muerte, como estuvo en la muerte de su Hijo, esté en la muerte de este su Hijo indigno. Y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra en sus brazos, como acogió a Juan como hijo, como recibió al discípulo amado, Juan 19:27. Después dijo al discípulo: ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Para conducirnos a su Hijo Jesús, le pedimos a ella que nos acoja, para que nos pueda llevar al paraíso, que nos tome en brazos como recibió el cuerpo de su Hijo al ser bajado de aquel leño precioso de salvación. Eso es lo que le pedimos a la Virgen. Eso es lo que le pedimos. Finalmente, unas palabras históricas al respecto.
La versión primigenia del Ave María, el saludo del ángel y la bendición de Santa Isabel, que recoge Lucas 1:28 y el versículo 42, se origina en Oriente antes del siglo IV, según figura en la liturgia de Santiago. Luego, esta oración así compuesta pasa a Occidente en el siglo VII y va a ser incorporada a la liturgia romana en la oración secreta. Actualmente la llamada oración sobre las ofrendas, se decía secreta la oración porque se pronuncia en voz baja, de la Santa Misa de la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Es decir, a partir del siglo VII, en la oración que se decía sobre las ofrendas en voz baja, para la misa de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, pues ya estaba esta oración presente en la iglesia. Y a partir del siglo XIII se va a introducir en el pueblo cristiano, que es lo que decíamos, el gran auge del Ave María, y que luego se va a convertir en la Ave María, sustituyendo a las oraciones del Padre Nuestro. Los 150 Padre Nuestro ahora serán las 150 Ave María, quien va a comenzar a agregarle paulatinamente la versión primigenia del nombre de Jesús, confirmada por Urbano, ya lo dijimos, por el Papa Urbano. Jesucristo, amén, va a terminar esta primera parte del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesucristo, amén. Así concluía hasta el siglo XIII, lo cual le va a imprimir este sello cristocéntrico a dicha versión. Ya después la segunda parte, la llamada de el Santa María, en versiones más cortas, comienza a agregarse a finales del siglo XIV, y su versión actual como tal se va a incorporar al nuevo breviario promulgado en 1568 por el Papa Pío V. San Pío V, pues, es el que va a darle la configuración final a la oración del Ave María a partir del siglo XV, a partir del siglo XVI, siglo XVI, año 1568. Desde el siglo XVI hasta nuestra fecha, estamos rezando en el tiempo el Ave María configurado ya desde esta manera. Miren todo el recorrido. Oriente recoge la salutación angélica, la salutación de Isabel. En el siglo IV ya lo teníamos bien configurado, es decir, llevaban 300 años la iglesia rezando de esta manera. Luego pasó a Occidente, que ya para el siglo VII incorpora esta oración a la liturgia de la misa como una oración sobre las ofrendas en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Luego esta se populariza y ya en el siglo XIII la vemos en boca de todos los fieles, concluyendo la oración con el nombre de Jesús, Jesucristo, amén, ya definido así por el Papa Urbano IV. Y luego al final vemos que ya esta oración queda fijada con la segunda parte del Ave María en los breviarios, es decir, los libros de oración de los monjes y de los sacerdotes, que fue promulgado en el siglo XVI por el Papa San Pío V. Y así se configura la oración del Ave María. Esto que les he dicho, este dato histórico, lo encontramos en el libro que ya hemos mencionado en audios anteriores, Prehistoria del Santo Rosario. En el numeral 2678 nos va a decir el Catecismo de la Iglesia que la piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del Rosario en sustitución popular de la oración de la hora. En Oriente, la forma litánica del Acatistos, en Oriente se reza una letanía en honor a la Virgen, se llama Acatistos. Esto es un himno que nació en Oriente cristiano hace 1500 años. El Acatistos es uno de los himnos litúrgicos dedicados a la Madre de Dios más antiguos. Literalmente, Acatistos significa no sentado, y se llama así porque se canta y se escucha de pie, en señal de reverencia, como el Evangelio, a diferencia de otros himnos en la liturgia bizantina, que pueden recitarse sentados. Es un himno de acción de gracias según el relato del Sinaxario, una compilación de hagiografías de escritos santos de las iglesias ortodoxas y católicas orientales, comparable a lo que nosotros tenemos y conocemos como el martirologio de la iglesia de Roma. Entonces, en Oriente, la forma litánica del Acatistos y de la paráclesis, recuerden la paráclesis, del griego paráclesis, invocación, formado del griego pará, cerca, y kalein, que significa llamar. Esta paráclesis era un oficio de la súplica a la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María para ser cantado en los apuros y angustias. Entonces, en Oriente, la forma litánica del Acatistos
y de la paráclisis a la Virgen se ha conservado más cerca del oficio coral en las iglesias bizantinas, mientras que en las tradiciones armenia, copta y siriaca han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en el Ave María, nuestro el Ave María, los teotoquia, esto es un término que se refiere a himnos u oraciones dedicados a la Virgen María en las iglesias ortodoxa oriental y en la católica oriental. El término significa dadora de nacimiento de Dios o madre de Dios, en pocas palabras, de donde viene Theotokos, el título que se le da, Theotokos, la que porta a Dios, la que hace nacer a Dios. El término fue utilizado por primera vez en el siglo IV por San Gregorio Nacianceno. En el siglo IV por Gregorio Nacianceno, imagínense ustedes cuánto tiempo atrás. Los himnos de San Efrén o de San Gregorio de Narek, la tradición de la oración es fundamentalmente la misma en estos signos respecto al Ave María. Es decir, que ya vemos que ha habido en toda la piedad cristiana respecto a la Virgen María, desde muy primitivo, ya sea en Oriente o en Occidente, tradiciones que recogen siempre estos títulos dados a la Virgen como Madre de Dios, estas oraciones, estos himnos que se elevan a la Madre de Dios. Tenemos la paráclesis, tenemos el acatistos ya desde el siglo V, tenemos el Ave María también ya recogido así desde el siglo IV en Oriente, y los himnos de San Efrén o de San Gregorio de Narek que también recogen fundamentalmente el mismo tipo de oración. Esto nos lo está diciendo el catecismo, que hay una piedad mariana de oración desde la iglesia primitiva. Finalmente, el último numeral dice, el 2679, María es la orante perfecta, figura de la iglesia. Cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como discípulo, así como el discípulo amado, nosotros también acogemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. Ya hemos dado suficiente fundamento apologético para eso y tenemos más en nuestros canales. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza. Así lo dice la iglesia en la Lumen Gentium, esta declaración dogmática del Concilio Vaticano II, en los numerales 68 y 69, a que ustedes pueden leer. Algunos eruditos e historiadores, esto lo agrego, han llegado a la conclusión que el primer Ave María conocido apareció el 23 de octubre de 1498, el cual fue un texto completo donde aparece la oración compuesta por el padre de la vocación servita llamado Gasparino Borro, de los padres servitas, Gasparino Borro, tal cual se reza hoy en día. Este clérigo vivía en la ciudad italiana de Brescia, Italia. Este es un dato histórico extra. En 1568 el Papa Pío V decidió incluirla como formulario completo de la Eucaristía cuando promulgó la nueva liturgia de la hora, donde dispuso que todos los sacerdotes debían hacerla al comenzar cada hora del rezo durante el oficio divino, previamente antes del Padre Nuestro. Este se lo doy como un aporte final que me había quedado por ahí, pero para que concluyamos lo que hemos dicho sobre el Ave María, cómo se desarrolló en la historia, pues lo agregamos, ¿verdad? Que ya después de que se popularizó en el siglo XIII el Ave María entre los fieles, pues fue este sacerdote, el padre Gasparino Borro, quien presentó la oración total del Ave María el 23 de octubre de 1498 en un texto completo. Y ya después el Papa, pues en 1568, San Pío V lo va a establecer para la liturgia de las horas, para el breviario. Y así se dispuso que se rezara previamente, es decir, antes de la oración del Padre Nuestro. Muy bien, con esto concluimos el audio del día de hoy, un poco extenso, pero de vital importancia en todo esto, para que sepamos que la oración del Ave María, que es una oración nuclear en el rezo del rosario, ¿por qué la iglesia la reza y por qué la eligió la iglesia para rezarla y meditarla?
porque es una oración profundamente cristológica y que recuerda precisamente el misterio de la encarnación del Verbo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, y que por este Verbo encarnado nosotros hemos sido salvados. Entonces este es nuestro episodio de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida.